La Corte Nacional de Justicia sesionará el lunes para definir la suerte de su presidente José Swing. Un grupo de jueces le ha pedido que renuncie por respaldar al titular de la Judicatura, Mario Godoy, envuelto en el escándalo de las presiones del narco a un juez anticorrupción. Stalin Rolando Olivero, alias Marino, abatido en la masacre de Isla Mocolí, ocasionada por 12 sicarios. Era directivo de varias empresas de seguridad. En 2011 fue expulsado de la Armada por robar armamento. 2026 inicia con hechos violentos en Quito. La policía busca a los criminales que huyeron en motos, simulando ser repartidores, luego de asesinar el martes al guardia de una cafetería. El año que terminó fue el más violento de la capital. El embalse de Mazar, que alimenta la central hidroeléctrica Paute, está a la baja por la falta de lluvias en 3 ríos de Cuenca. El calor intenso en la costa genera mayor demanda de energía. La ministra Inés Manzano descarta el riesgo de apagones. Crece la expectativa por la liberación de presos políticos en Venezuela, mientras la población civil sigue viviendo bajo un régimen dictatorial. Televistazo tiene un informe exclusivo sobre la situación en Caracas después de la caída de Nicolás Maduro. La FIFA y TikTok firman un acuerdo para transmitir contenidos del Mundial de Fútbol por esa red social. La estrategia es atraer a nuevos públicos para masificar el evento deportivo. El ecuatoriano William Pacho ganó un evento título en el fútbol europeo con el Paris Saint-Germain, siendo una de las figuras en la final de la Supercopa de Francia. $4,000 actores, 24 comparsas y 6 horas de música, color y baile recorrieron las calles de Cuenca por la celebración del Día de las Mascaradas. El futuro del presidente de la Corte Nacional de Justicia se va a decidir la próxima semana. Además, les contamos precisamente que hay esperanza entre los presos políticos de Venezuela, esto en el ámbito internacional, tras el anuncio de las excarcelaciones previstas desde hoy. Amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar, este jueves 8 de enero. Comenzamos. Judicatura pone a prueba su poder. El lunes, la Corte Nacional decidirá si José Swing sigue siendo presidente o si lo reemplazan por otro juez. Swing convocó ya a sesión justo cuando un grupo de compañeros recogía firmas para un pleno extraordinario para revisar su cargo en medio del escándalo que afecta al titular de la Judicatura, Mario Godoy, quien llegó a esa función por la nominación de Swing. Veamos. Un grupo de magistrados de la Corte Nacional puso a José Swing contra la pared. Desde el lunes han pedido su renuncia al encargo de presidente y ante su negativa, este jueves recogían firmas para que convoque a un pleno extraordinario. Mientras juntaban las rúbricas, Swing se adelantó y sobre las 4 de la tarde les envió esta convocatoria. El lunes 12 de enero revisarán si sigue en la presidencia o nombran a otro juez. José Swing llega a este punto tras 22 días de una crisis judicial que empaña al titular de la Judicatura, Mario Godoy, propuesto por él en 2 ocasiones, designación que estuvo plagada de irregularidades y cuestionamientos. En lugar de quitarle el respaldo, Swing ha defendido a Godoy, pese a las presiones de la Judicatura al juez anticorrupción Carlos Serrano para que favorezca al narcotraficante serbio Yesdimir Serdán, ex cliente de la esposa de Mario Godoy, la denuncia penal que enfrenta en la Fiscalía y el juicio político que se impulsa en la Asamblea. Se requiere también cambios en las cabezas tanto del Consejo de la Judicatura como de la Corte Nacional de Justicia. En lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, por un aspecto ético, por un aspecto de moralidad. Otros jueces también le reprochan el cargo político entregado por el gobierno de Daniel Noboa a su hijo José Swing Aldaz, quien en septiembre de 2024 fue nombrado tercer secretario del Consulado de Ecuador en Madrid, función que sigue cumpliendo en España. El lunes habrá otra polémica. José Swing fue nombrado presidente por jueces y con jueces titulares.
pero esta vez también convoca a los temporales, con los que podría juntar votos para quedarse. Temporales, que valga la pena decir, los nominó, los nombró él. Por lo menos yo me pararé de la sesión y dejaré mi protesta, por decirlo menos. Esperaría que mis compañeros titulares hagan lo mismo, de tal manera que no tenga quórum para poder sesionar. La sesión será a las 4:30 de la tarde y aún no informan si será pública. El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, ya inició el trámite de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Dispuso que la unidad técnica legislativa presente un informe sobre el cumplimiento de requisitos. Patricio Díaz informa que el correísmo espera que el proceso no se frene por decisión de la mayoría oficialista, es decir, de ADN. Fue una sesión atípica del Consejo de Administración Legislativa. Se transmitió en vivo y se permitió el acceso a imágenes de los medios. Es la primera vez que ocurre en los casi 8 meses del actual periodo legislativo. Debían tratar el pedido de juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy. La Judicatura no es un espacio menor, es una pieza central del Estado de Derecho y de la lucha contra el crimen organizado. Quien la encabeza debe ofrecer garantías plenas de integridad y legitimidad, no solo legales, sino éticas. Esta Asamblea Nacional no adelanta sentencias. De los 7 miembros del CAL, 4 estaban de manera presencial, 1 virtual y 2 ausentes. Ellos votaron a favor de abocar conocimiento del pedido de juicio y pidieron un informe a la unidad de técnica legislativa. Es una unidad que revisa que el juicio político contenga los requisitos. El informe deberá estar listo el domingo y el CAL podría reunirse entre lunes y martes para resolver si dan paso o no al juicio y que se tramite en la Comisión de Fiscalización. Pero en el correísmo que presentó el proceso, temen que en cualquier momento el oficialismo pueda bloquearlo. Nosotros desconfiamos de la Comisión de Fiscalización porque allí ya archivaron 2 solicitudes de enjuiciamiento político. El CAL también conoció el juicio contra los 5 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, acusados por supuestas irregularidades en la designación de Godoy. Las autoridades de la Asamblea igualmente pidieron un informe a la Unidad de Técnica Legislativa para continuar con su trámite. El ex asesor del presidente del Consejo de la Judicatura, Cristian Troya, regresa como figura clave en cuanto a las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana. Tras integrar la comisión técnica que eligió a Mario Godoy, ahora participa en el concurso para designar al fiscal general. Lo informa Patricio Díaz. El Consejo de Participación vuelve a desafiar el escrutinio ciudadano. Opta nuevamente por Cristian Troya, ex asesor del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, como una ficha clave dentro del organismo. Esto pese a los señalamientos públicos y las alertas levantadas sobre posibles conflictos de interés. A finales de año, Troya pasó de ser asesor 4 a coordinador nacional de comunicación del Consejo de Participación. Además de su cercanía con Godoy, es cercano al gobierno. Estamos hablando de que él fue en algún momento asesor de quien fuera asambleísta de la Revolución Ciudadana y hoy es asesor del presidente de la República, el señor Fausto Jarrín, que fue cercano y es cercano al movimiento político oficialista. El 28 de marzo de 2025, Troya fue contratado por la consejera Joana Verde Soto como asesor. Días más tarde lo delegó como su representante en la Comisión Técnica de Selección de los Vocales del Consejo de la Judicatura. Desde adentro allanó el camino para designar a Godoy, desechando las impugnaciones en su contra. El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, se limita a decir que el equipo técnico se conforma con delegados de cada despacho. En mi caso, que le puedo hablar, siempre he puesto personas de la institución con varios años dentro de ellos, pues tienen experticia, y otros consultores jurídicos. Son ejercicios transparentes. Lejos de apartar a Troya, ahora es parte del equipo técnico del concurso de fiscal general. No vaya a ser que la presencia de ciertos elementos en los equipos técnicos empieza a ser una forma de meterle mano a un concurso tan importante como el de la renovación de la autoridad de la Fiscalía General del Estado. Aunque el equipo técnico no elige directamente al fiscal general, sí es decisivo para conformar a la Comisión Ciudadana de Selección que llevará adelante el concurso. Comisión que se integrará la próxima semana con el sorteo de sus miembros. Inseguridad.
La crisis se desborda. El cabecilla de los Lagartos fue asesinado dentro de una cancha de fútbol en una zona exclusiva de San Borondón, en la provincia del Guayas. Los sicarios, que vestían prendas similares a las que utiliza la policía, acribillaron a 2 personas más. Merlin Ochoa informa que Criminalística halló cerca de 50 restos de bala, la mayoría de fusil. La masacre ocurrió en la urbanización Mocolí Golf Club en San Borondón, Guayas, alrededor de las 9:30 de la noche de ayer y duró, según el Ministerio del Interior, apenas 3 minutos. En ese corto lapso, un grupo de al menos 12 sicarios, movilizados en 4 vehículos, logró ingresar a la urbanización, neutralizar a los guardias, destruir la base de monitoreo de las cámaras de seguridad y avanzar hasta la cancha deportiva, donde dispararon de forma indiscriminada. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Salón Olivero, de 33 años, Richard Mina Vergara, de 29, y Stalin Olivero Vargas, alias Marino, de 40 años, señalado por las autoridades como cabecilla de la organización criminal Los Lagartos y considerado un objetivo de alto valor para el Estado. También tienen antecedentes penales, tráfico internacional de sustancias, asesinatos, robos. El funcionario recalca que los 3 acribillados no residían en la urbanización, aunque conocían a un habitante quien los había invitado. Siempre juegan fútbol ahí a esta hora. Unos cómplices que estaban ahí, se rumora eso, que se veían caras nuevas en la cancha de fútbol. Los delincuentes vestían prendas similares a los policiales, como camuflaje y chompas con distintivos, que tras el crimen los agentes encontraron dentro de 2 carros abandonados cerca del lugar. La escena del crimen evidenció un alto poder de fuego. Criminalística encontró cerca de 50 restos de bala, la mayoría de fusil, mientras los guardias de seguridad de la urbanización relataron que fueron neutralizados por al menos 5 delincuentes fuertemente armados. El ministro indicó que la investigación apunta a un ajuste de cuentas dentro del crimen organizado, pues alias Marino intentaba cambiarse a la banda rival Los Lobos. Reveló además que meses atrás ya se habían ejecutado allanamientos para capturarlo sin resultados positivos. El atentado dejó también una persona herida y varios guardias golpeados. Asesinatos, robos, allanamientos y decomisos de droga en ciudadelas privadas de San Borondón destapan cómo el crimen organizado se está tomando esa zona de Guayas, considerada una de las más exclusivas de la provincia. Estefanía Arias conversó con un experto en el tema, quien afirma que el silencio y la falta de acción por parte de las autoridades locales preocupa. Es una de las zonas de mayor plusvalía en toda la provincia del Guayas. En San Borondón, a lo largo de 10 kilómetros, se asientan más de 170 conjuntos residenciales, 5 centros comerciales, 14 plazas comerciales, universidades, instituciones educativas y una amplia infraestructura de servicios. La mayoría de estas edificaciones cuentan con garitas, guardias privados y dispositivos de seguridad. Sin embargo, lo que se creía que era una burbuja blindada ya no lo es. El crimen organizado y la violencia han ido permeando estos muros a lo largo de los últimos 5 años. Los capos del narcotráfico han infiltrado las zonas más costosas, porque ellos lo que quieren es estar ocultos. El sector se ha convertido en refugio de personas vinculadas a hechos delictivos. Un ejemplo, la detención de Pablo Muentes, ex asambleísta social cristiano, por el delito de delincuencia organizada. Ocurrió en marzo de 2024, también en la isla Mocolí. El arresto del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, en su casa en la ciudadela Riberas del Batán, kilómetro 9 vía a San Borondón, en mayo de 2022. Una vivienda avaluada en $393,000. Ahí encontraron lingotes de oro y otros objetos de lujo. El crimen organizado está armando su base de operaciones en San Borondón. De la noche a la mañana empiezan a tener riqueza. Quieren reconocimiento social. De hecho, en noviembre de 2025 detuvieron en San Borondón a 7 personas vinculadas a una red transnacional de tráfico de drogas.
¿Cómo las autoridades pueden controlar la situación? El municipio sí puede hacer una ordenanza de seguridad en la que ordene que todas las ciudades tienen que tener cámaras de lectura de placas, registro de residentes. Televistazo solicitó una entrevista al alcalde de San Borondón, Juan José Yunes. Sin embargo, su equipo de comunicación señaló que no se iba a pronunciar al respecto porque a su criterio la seguridad es competencia de la Policía Nacional. Un nuevo asesinato conmociona a la ciudad de Quito. Un guardia de seguridad fue abatido en pleno hipercentro de la capital este miércoles. Los homicidios subieron 9% en la ciudad, que registra hechos delictivos cada vez más violentos. Carla Delgado amplia la información. Este es el hecho violento más reciente registrado en Quito. Un guardia de seguridad fue asesinado la tarde del miércoles en pleno hipercentro de la capital, cuando intentó defender a varios ciudadanos que se encontraban en esta cafetería. Dos delincuentes que se hacían pasar por repartidores intentaban cometer un asalto. El guardia intervino y la reacción fue letal. Como estamos ahora en esta situación de la delincuencia está fatal. Y nos duele mucho porque es un vacío tan grande que nos deja. En los últimos meses, Quito perdió su denominación de ciudad franciscana. Los hechos de violencia que se repiten casi a diario a plena luz del día y ante la mirada de todos contradicen esa imagen histórica de tranquilidad. Esta semana, dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron un vehículo, hirieron al conductor y le robaron una cadena. Una semana atrás, un ciudadano de nacionalidad china y su acompañante fueron baleados tras salir de una entidad bancaria en un intento de robo. Semanas antes, otro guardia de seguridad fue asesinado por robarle su arma. Todos los atacantes se movilizaban en motocicleta. Quito cerró 2025 con un aumento del 9% en la tasa de homicidios en comparación con 2024. En total, 262 personas fueron asesinadas. Un gran problema que es el conflicto que existe entre el gobierno local y el gobierno nacional. A mí me parece que eso en absoluto le ayuda a mejorar la calidad de la ciudad y la seguridad. El segundo factor, señala, es la crisis económica, que ha reducido la oferta de empleo y ha profundizado las condiciones de vulnerabilidad social. La falta de políticas locales también incide en el aumento de la inseguridad. La concejala Analía Ledesma advierte que no se ha tramitado una ordenanza para controlar a quienes trabajan como repartidores en la ciudad, un sector que agrupa a cerca de 8,000 personas. Es que se catastren a las personas que realizan este transporte a domicilio, es decir, que ellos tengan un permiso de funcionamiento, una identificación distinta para evitar estos temas y que no se confunda el transporte de servicio a domicilio. El guardia asesinado tenía 57 años, vivía con su madre, a quien cuidaba. Hasta el momento los responsables del crimen no han sido aprehendidos. Las investigaciones continúan mientras la ciudad suma otra víctima a una lista que no deja de crecer. Venezuela. ¿A quién responde Delcy? Crece la tensión en los alrededores de cárceles venezolanas en espera de la liberación de cientos de presos políticos. El régimen anunció las excarcelaciones como muestra de buena voluntad tras la caída de Nicolás Maduro, pero hasta el momento solo 5 españoles fueron liberados. Entre los detenidos hay un ex candidato presidencial, colaboradores de María Corina Machado, periodistas y militares. La medida coincide con el anuncio de Estados Unidos sobre asumir el control del gobierno venezolano. Puesta en libertad. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Venezolana, anunció la liberación de presos políticos nacionales y extranjeros, sin especificar cuántos. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz. La medida llega 6 días después de la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en su casa en Caracas. Y luego de que el presidente Donald Trump dijera que controla Venezuela, aunque el gobierno de ese país lo niega. Para abogados y activistas que han luchado por la liberación de los disidentes del régimen, es un gran paso. Sin embargo, esperan que no ocurra como ocasiones anteriores, donde liberan a unos y capturan a otros. Y que el sistema de justicia funcione para la protección del ciudadano y no
como armas de persecución. Según la organización Foro Penal Venezolano, hay 806 presos políticos. 175 son militares, 105 mujeres y hay un adolescente. Entre los presos que esperan su liberación hay activistas políticos como Juan Pablo Guanipa, aliado cercano de María Corina Machado. Enrique Márquez, exdiputado y excandidato presidencial, detenido en el contexto de la crisis postelectoral. Rocío San Miguel, abogada defensora de los derechos humanos. Y Rafael Tudares Bracho, yerno del opositor Edmundo González. Activistas han aclarado que el proceso de excarcelación será lento porque se espera la salida de más de 400 prisioneros. Y el miedo a la represión mantiene las calles de Venezuela en calma. Aunque en años anteriores la oposición se había manifestado, no se reportaron celebraciones por la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, tampoco protestas en contra del nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta. Activistas y familiares de presos políticos dicen que grupos armados del régimen y las fuerzas del orden amedrentan a la población. Para este reportaje se resguardaron sus identidades para protegerlos. Venezuela está en calma. Hay movimiento en las calles y la capital Caracas está retomando el ritmo. Los habitantes están en una aparente normalidad, aunque hace solo 5 días una operación estadounidense capturó al gobernante Nicolás Maduro y su esposa. El dictador que persiguió a la disidencia, que causó el colapso de la economía y desencadenó una migración masiva, salió derrotado, pero nadie celebró. Tampoco hubo protestas por el nombramiento de Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen, como presidenta encargada. Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Es que las multitudinarias manifestaciones opositoras fueron reemplazadas por calles vacías y silencio. Pero ese silencio no es tranquilidad, tampoco indiferencia. Es miedo. La ola represiva de 2024, con más de 3.000 detenidos, dejó una huella en la población. Activistas y familiares de presos políticos cuentan que están bajo amenazas y amedrentamiento. Sus identidades fueron resguardadas por su seguridad. Siempre que ellos sean acorralados, que ven que no pueden seguir adelante, lo único que hacen es perseguir al pueblo y masacrarlo. Porque si sales a celebrar la caída del dictador Maduro y su esposa, los que quedaron aquí del régimen te meten presa. Para muchos, la captura de Maduro fue importante, pero dicen que ahora están igual o peor que antes. No está Maduro, pero sigue su propia gente y todavía siguen deteniendo personas que graban videos en las redes sociales, que publican estados por WhatsApp, que dicen lo que sienten. ¿Ustedes creen que este pueblo está desarmado? No, señora. Vean esto. Los encargados de mantener el orden sembrando el terror son las fuerzas de seguridad y los colectivos, civiles armados que operan bajo las órdenes del régimen. Andan recorriendo las calles con 9 milímetros y armas largas. Ya sabemos que ese grupo de colectivos están en la calle después de las 2 de la tarde. Te revisan los teléfonos, te revisan bolsos, carros, motos. Pero a pesar del temor y las amenazas, dicen que la esperanza de un cambio de gobierno sigue latente y que sin duda hay alegría por la caída de Maduro. Nos ha tocado celebrar con stickers, frases. Cuando nos hemos visto, bueno, nos damos un abrazo y bajitico en el oído nos decimos que se está haciendo justicia. Quienes rechazan la revolución bolivariana sostienen que ya habrá momento para celebrar cuando Venezuela se libere completamente de la dictadura. Electricidad. Una crisis sin resolver. El calor y la escasez de lluvias están afectando la generación eléctrica del país. Las altas temperaturas motivan a que los usuarios incrementen el consumo de energía en sus hogares, principalmente en la costa ecuatoriana. Pese a todo, la ministra de Energía asegura que no habrá apagones. Diego Cuenca explica cómo se está complicando la situación.
Hay dos factores que están agravando la crisis en la generación eléctrica del país. El primero es el calor extremo que soporta la costa. Según el INAMI, ese miércoles la sensación térmica fue de 37 grados centígrados. Y en medio de esas condiciones climáticas, se elevó el consumo de energía en los hogares, porque los usuarios usan con mayor frecuencia el aire acondicionado. Según el Ministerio de Energía, el país tiene capacidad para generar 5.518 megavatios. Este 7 de enero se registró el pico más alto. Entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche, la demanda se acercó al límite. Llegó a los 5.060 megavatios. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEG, cubrió esa demanda con las operaciones del 63% de las hidroeléctricas, el 29% con termoeléctricas y el resto comprando al menos 300 megavatios a Colombia. Aquí entra el segundo factor, la escasez de lluvias. Como las hidroeléctricas permanecen encendidas, gastan las reservas de sus embalses, pero no pueden reponer el agua porque no llueve. El termómetro que marca cuando las cosas están mal es el embalse de la Central Mazar, que desde el 1 de diciembre empezó a caer y hasta este jueves 8 de enero no ha podido recuperarse. La cota pasó de 2.153 metros a 2.137 metros sobre el nivel del mar. Es decir, el nivel redujo 16 metros. Pese a este panorama, la ministra de Energía es optimista. No hay ningún riesgo de apagón. Acordémonos, vamos a hacer una comparación. 2024 no había lluvias, no había energía. 2026 no hay lluvias, pero hay energía. Mientras la ministra trata de brindar tranquilidad al país, el río Paute, que es el que alimenta a las centrales más importantes, también muestra las consecuencias de la falta de lluvias. Pues en tiempos normales, el caudal es de 300 metros cúbicos por segundo, pero este jueves solo ingresa 58 metros cúbicos. Desde ahora hasta el domingo 11 de enero se pronostica presencia de lluvias en Ecuador. En la zona del Austro, donde se encuentra el complejo hidroeléctrico Paute-Mazar, sí lloverá, pero no en gran cantidad. El Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, señala que esto sí ayudará al nivel del embalse. Sin embargo, desde el 15 de enero se espera que las precipitaciones vuelvan a bajar, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. En un país en el que la generación eléctrica depende de cómo se comporte el clima, es relevante saber qué pasará con las lluvias en los próximos días. También si esas precipitaciones se darán en las zonas que se necesitan, es decir, en las que hay hidroeléctricas. Eso incluye al Austro, por ejemplo, donde está el complejo hidroeléctrico Paute-Mazar. Ahí, según el INAMI, no hubo lluvias significativas en diciembre y por eso bajó el nivel de los embalses. La institución aún descarta que haya estiaje o sequía. Sin embargo, la empresa pública Etapa de Cuenca no es tan optimista. Habla de sequía moderada. Los ríos continúan marcando más de 1.2 metros cúbicos por segundo en su caudal. Este 1.2 metros cúbicos por segundo es el umbral de estiaje. En esa zona, según el INAMI, volvieron las lluvias desde el 4 de enero, aunque ligeras y moderadas, situación que se mantendrá hasta el domingo 11 de enero. ¿Pero ayudará a subir el nivel de los embalses? Por ahora esperamos que sí llegue a subir. Tenemos que ir monitoreando para ver cuánto llega a subir. Aparentemente no tiende a ser tan fuerte. El INAMI no define a cuánto llegaría ese leve aumento en el nivel del embalse. Lo que se dice es que las lluvias serán constantes durante 5 a 6 días. Ahora, lo que preocupa es lo que pasaría a partir del 15 de enero, porque desde esa fecha se prevé que las lluvias vuelvan a bajar. Tenemos que ver cómo responde, si es que llega a secarse de una manera tan abrupta y si es que esto más que todo perdura. Por ahora es muy pronto para poder decir si llega a perdurar muy fuerte este secamiento nuevamente de la atmósfera antes más o menos desde mediados de este mes. El INAMI también anunció las provincias en las que sí se pronostica mayor presencia de lluvias durante esta semana. Son Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas en la costa. En la sierra, Carchi, Imbabura y Pichincha. Y en la Amazonía serán Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza. Provincias en las que se recomienda a los ciudadanos tener precaución. En Manabí se ejecutó un traslado de 417 presos. En el operativo participó personal de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también. 345 reos fueron movilizados desde la cárcel de Jipijapa al Centro de Rehabilitación Social El Rodeo en Portoviejo. Y otros 72 privados de libertad llegaron a la cárcel de Bahía de Caracas.
Este noticiero consultó a las autoridades del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, al SNAI, y también al Ministerio del Interior el motivo para estos traslados, pero estamos a la espera de un pronunciamiento. Continuamos con más información. El gobierno mantendrá de manera indefinida las restricciones de movilidad en las fronteras. La medida rige desde el 24 de diciembre por razones de seguridad. Paul Romero con más información de esta decisión. El cierre parcial de fronteras se mantiene por tiempo indefinido por motivos de seguridad. Desde el 24 de diciembre el tránsito internacional se concentra únicamente por el puente de Rumichaca con Colombia y el Centro Binacional de Atención Fronteriza en Huaquillas con Perú. El gobierno informó a las autoridades de los dos países que la medida responde a criterios de seguridad nacional sustentados en análisis técnicos y de inteligencia para combatir al crimen organizado que opera en zonas de frontera. Los pasos binacionales que permanecen cerrados son al norte, el puente del río Mataje en la provincia de Esmeraldas, que conecta a San Lorenzo con Nariño, el puente del río San Miguel en Sucumbíos, que une el lago Agrio con Putumayo. Al sur con Perú, que conecta a la provincia de Loja con Piura, los pasos internacionales en los cantones Macará, Jimbura en Espíndola y La Lamor Zapotillo. En la provincia de Zamora Chinchipe, el paso internacional La Balsa, que une al cantón Yanzasa con Cajamarca. Según el gobierno, las restricciones se mantienen para evitar el uso de rutas irregulares para el contrabando, minería ilegal, extorsión, sicariato, trata de personas. Comerciantes y autoridades de los cantones fronterizos del sur pidieron al gobierno que revise la medida por afectaciones al comercio, turismo, entre otras actividades. También porque se han activado accesos informales y clandestinos de movilidad de personas sin control. El 3 de enero, cuando Estados Unidos realizó la operación militar en Venezuela para detener al dictador Nicolás Maduro, el gobierno ecuatoriano amplió las restricciones de ingreso al país a personas vinculadas a ese régimen, funcionarios públicos, miembros de Fuerzas Armadas, seguridad y empresarios. Tambalea el régimen islámico en Irán. La presión social aumenta con decenas de miles de ciudadanos en las calles y la amenaza de Estados Unidos de tomar represalias por la muerte de manifestantes. Organizaciones de derechos civiles reportan que 45 personas han fallecido en las protestas, informa a Pedro Jiménez. Las crecientes protestas que arrancaron el 28 de diciembre en Teherán se extienden ahora a todo el país y lo que comenzó como un malestar por la situación económica, la devaluación y la subida de precios se ha convertido en una movilización que ejerce máxima presión sobre el régimen islámico. Las manifestaciones se han tornado violentas por el despliegue de las fuerzas de seguridad del gobierno, que según grupos de oposición reprime pero no ofrece alternativas, dispara contra la gente y eleva la tensión. La organización Iran Human Rights cifra los muertos en 45 y deja al régimen en la mira de Estados Unidos, que ha advertido con represalias por la muerte de civiles. Existe además una creciente preocupación por eventuales nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán, ya que ese país se ha negado a permitir el acceso de inspectores a sus instalaciones nucleares y se desconoce el destino de sus reservas de uranio enriquecido. La situación amenaza al liderazgo político y también religioso de Irán, consolidado en el ayatolá como jefe supremo. Desde el exilio, en un punto desconocido, el príncipe heredero Reza Pahlavi, hijo del último monarca derrocado tras la revolución de 1979, llama a nuevas protestas para el viernes. Y el régimen, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice que quiere evitar una guerra, pero que están preparados para cualquier escenario. El Senado de Estados Unidos votó a favor de impedir que el presidente Donald Trump emprenda nuevas acciones militares en Venezuela sin la aprobación del Congreso. Con 52 votos contra 47 se aprobó una resolución en gran parte simbólica, ya que probablemente será vetada por Trump y requerirá mayorías cualificadas en ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley. La votación se produjo en medio de la polémica por la incursión de que culminó con la captura de Nicolás Maduro, lo que intensifica el debate sobre los poderes de guerra presidenciales.
Un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, mató a tiros a una mujer durante un operativo contra la migración irregular en Minneapolis. Autoridades federales sostienen que la víctima, una ciudadana estadounidense, intentó atropellar a 2 agentes, por lo que abrieron fuego. La mañana del miércoles, en el sur de Minneapolis, se desplegaron más de 2.000 agentes federales en una operación contra la migración ilegal. Residentes se acercaron a protestar y una mujer identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, que vivía en el área, bloqueaba parcialmente la calle con su auto cuando agentes migratorios se le aproximaron. Según el Departamento de Seguridad Nacional, ella se negó a salir del vehículo e intentó atropellarlos, por lo que uno de los agentes respondió con disparos. Vecinos y familiares aseguran que los agentes intentaron abrir la puerta del vehículo y que ella, confundida y aterrorizada, quiso huir. Tras los disparos, el auto de la mujer se estrelló contra un vehículo estacionado y un poste. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió a su equipo. Insistió en que el agente federal usó su entrenamiento y disparó contra la conductora para salvar su vida y la de sus compañeros. Pero el alcalde de Minneapolis rechazó esa versión y exigió la salida de ICE de la ciudad. Fue un agente que usó su poder de forma imprudente, lo que resultó en la muerte de una persona. Ella fue asesinada. Unas 4.000 personas salieron a las calles de Minneapolis para exigir el fin de las redadas. Las marchas se replicaron en ciudades como Nueva York, Chicago, Seattle, Boston y San Francisco. Minneapolis, donde ocurrieron estos hechos, es la misma ciudad donde George Floyd murió en 2020 por culpa de excesos de la policía, lo que desencadenó protestas en todo el país. Los 45 años de la Cinemateca Nacional se celebran con una muestra de cine ecuatoriano que se extiende hasta este fin de semana. Además, la Orquesta Sinfónica Nacional ya prepara 2 funciones de su concierto de Año Nuevo. Diana León nos cuenta más en la agenda cultural. La Orquesta Sinfónica Nacional anuncia su recital de Año Nuevo, con 2 funciones a realizarse el viernes 9 y el sábado 10 de enero. El repertorio será un homenaje a históricos compositores vieneses, con alegres valses, marchas y polcas. Las presentaciones serán a las 8 de la noche en la Casa de la Música en la capital. La muestra Full Dollar Proyectos Selectos continúa abierta en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Se trata de 300 piezas bajo la curaduría del antropólogo Javier Andrade e investigación de Carlos Terán Vargas, con la intención de ofrecer una mirada crítica sobre el ecosistema cultural y sus contradicciones. Se podrá visitar hasta el 10 de mayo. La Cinemateca Nacional en Quito celebra sus 45 años con una muestra de cine ecuatoriano. Este sábado habrá una función infantil con las producciones Volar, Chacón Maravilla y el cortometraje animado El extraño caso del hombre bala. El documental Érase una vez en Quito de Iñaki Oñate se proyectará también ese día a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita. Desde Eslovaquia hasta Japón, el hemisferio norte vive el invierno con tradiciones que fascinan y encantan. Yoga en la nieve, siestas al aire libre y helado y monos en aguas termales. Jorge Luis Vaquerizo revela estas curiosidades invernales. Vamos a verlas. En Eslovaquia, muchas personas aman el frío, pero en este país europeo prefieren hacer yoga, correr o nadar en climas gélidos. Aseguran que la exposición a temperaturas bajo cero beneficia significativamente la salud. Sin embargo, no es para todos. Gran parte de Alemania, la nieve se apoderó de ciudades, lagos y montañas. Algo que suena como un problema para muchos, es el momento ideal para los amantes del frío. Muchos disfrutan de guerras de pelotas de nieve, darles vida a sus muñecos, deslizarse colina abajo en un trineo, patinar o simplemente apreciar las postales que brinda el invierno en el hemisferio norte.
Los niños en gran parte de Europa se adaptan desde muy pequeños a las temperaturas casi al punto de congelación. En Países Bajos, centros infantiles adoptaron la tradición escandinava de dejar a los niños durante sus siestas en los exteriores. La creencia, respaldada por científicos locales, dice que ayuda a reforzar el sistema inmunológico, mejorar el sueño, ayudar a la absorción de vitamina D y la adaptación al entorno. Un poco más grandes, los niños de Rotterdam, Ámsterdam y otras ciudades no pierden el tiempo y juegan al aire libre aunque el día esté congelado. En República Checa, la temporada de invierno solo significa snowboard y esquí. Largas filas de familias llegan temprano a la nieve para disfrutar. Los más temerosos optan por el cross-country ski y otros deportes que les dan una dosis extra de adrenalina. En Turquía, miles de personas llegan a los resorts de invierno para disfrutar de las mañanas. Muchos usan trineos, otros caminan, bailan o incluso hacen parrilladas en las faldas de las montañas cubiertas de nieve. Y en Japón, los macacos disfrutan de los beneficios de las aguas termales del parque Jigokudani. El contraste del calor de las piscinas naturales y el frío bajo cero hace que las rojas caras de los monos de la nieve sobresalgan del paisaje. Los monos viven en libertad, tienen la costumbre de bajar de la montaña por las noches y disfrutar de los baños durante todo el día. Y ahora un tema preocupante porque la desinformación se ha instalado con fuerza en el debate público ecuatoriano y encuentra en las redes sociales su canal de expansión. Solo 2 de cada 10 contenidos virales son verdaderos y más del 60% de los discursos de autoridades presenta problemas de veracidad. Joel Vanegas tiene los datos completos en el informe del medio Ecuador Chequea. En Ecuador existe un serio problema informativo, especialmente en redes sociales. Al menos el 79% de los contenidos contienen niveles de desinformación, lo que significa que solo 2 de cada 10 contenidos virales son ciertos. Así lo revela un informe titulado El año en datos de Ecuador Chequea 2025. Ecuador Chequea realizó 759 verificaciones, de las cuales 99 fueron de discursos públicos y 660 contenidos virales difundidos en plataformas digitales. TikTok es una de las plataformas donde hemos detectado mayor desinformación, lo mismo con Facebook y, por ejemplo, le sigue X e Instagram. El estudio determinó que el 69% del contenido viral fue falso, sobre todo en TikTok, Facebook, WhatsApp y X. El dato especialmente alarmante tiene que ver con los discursos públicos emitidos por el presidente, ministros y asambleístas. De las 99 verificaciones realizadas, 24 resultaron falsas, 11 engañosas, 26 ciertas, 25 imprecisas y 13 inverificables. Es decir, el 60% de las declaraciones de autoridades tuvieron problemas de veracidad, precisión o sustento técnico. La desinformación corre 7 veces más rápido que la información verificada. Si una autoridad nos da información que no es correcta, pues esto lamentablemente se legitima más en la audiencia. La alta proporción de contenidos falsos o engañosos evidencia que la desinformación se ha integrado al debate público en Ecuador y circula con mayor velocidad y alcance en redes. Tras la condena de Alexandra Arce y Dalton Narváez, exalcaldes de Durán, sale a la luz la manera en que funcionarios municipales manejaban a su antojo los contratos de agua potable en ese cantón de Guayas. Televistazo tuvo acceso a un informe con los detalles de responsabilidades. Estefanía Arias a continuación explica cómo operaba esta red. Según investigaciones de la Fiscalía, la gestión del agua potable en Durán era operada por una red de funcionarios municipales y públicos. Televistazo tuvo acceso al documento de 75 páginas de la Corte Provincial del Guayas. Ahí describe cómo los exalcaldes de ese cantón del Guayas, Dalton Narváez y Alexandra Arce, aprobaron millonarios contratos que ofrecían que ese servicio básico llegue a los 303,000 habitantes. El rol de Arce, según el expediente, era el de habilitadora política. Como alcaldesa, recibía informes directos de gerentes y técnicos de la empresa de alcantarillado y agua potable de Durán, EMAPAT EP, para mejorar y optimizar el sistema. Ella firmaba y avalaba los procesos contractuales, obras que nunca se hicieron. A Narváez lo ubica como corresponsable porque permitió que los contratos y pagos se mantengan o se amplíen, aun cuando ya presentaban irregularidades. Por eso lo señala como actor que no detuvo ni corrigió dichos procesos.
La red no funcionaba con un solo contrato, sino con un sistema repetido, es decir, se adjudicaba una obra como contrato principal. Luego se contrataba múltiples consultorías técnicas desde EMAPAT EP. Muchas eran redundantes y solo servían para justificar pagos previos. Y una vez iniciado el proyecto, se alegaban contratos complementarios, justificando necesidades técnicas y modificando el objeto contractual. La situación se agrava porque las investigaciones apuntan que gerentes y técnicos elaboraban informes sin sustentos sólidos, reestructuraban proyectos, cambiaban cifras, justificaban más pagos y todo era elevado a la alcaldía, que finalmente los aprobaba. Según el informe pericial, intervenían autoridades políticas, gerentes, técnicos, fiscalizadores, abogados, cada uno con un rol específico. Por eso la sentencia concluyó que hicieron uso arbitrario de fondos públicos, lo que llevó a los exalcaldes, a 9 funcionarios del municipio y a un contratista a ser condenados a 13 años de prisión por peculado. Inseguridad. La crisis se desborda. Alias Marino, asesinado en la isla Mocolí de San Borondón, era un oficial de la Marina. Él, de hecho, fue dado de baja en el año 2011. También fue parte de una empresa de seguridad que incluso tuvo contratos con el Estado. Merlin Ochoa tiene más detalles. La policía ya tenía varios meses tras la pista de Stalin Rolando Olivero Vargas, de 40 años, alias Marino, también conocido como Ancla, uno de los asesinados en la isla Mocolí, en San Borondón, Guayas. El Ministerio del Interior lo consideraba objetivo de alto valor del bloque de seguridad por su rol como cabecilla de los Lagartos. Esta organización narcocriminal opera en el sur de Guayaquil, específicamente en Los Guasmos, un populoso sector donde viven cerca de 500,000 personas y que colinda con áreas estratégicas del sistema portuario. Según inteligencia policial, alias Marino controlaba algunos de los puertos y los utilizaba para actividades criminales como el traslado de cocaína por medio de los buques mercantes que tenían como destino final Europa. Ex militar de la Armada, Olivero fue dado de baja en agosto de 2011 por mala conducta. En enero de 2011, cuando tenía 26 años, fue detenido junto a otras 2 personas por el robo de fusiles y municiones del retén naval de Anconcito en Santa Elena. En el momento de su arresto, él vestía el uniforme de la Armada. Paralelamente, la policía indaga su fachada empresarial e investiga varias compañías. Alias Marino figuró como presidente desde el 2022 hasta junio de 2024 de Vigilancia y Protección Máxima Vicpromax, compañía limitada, empresa que contrató con el Estado. En 2023 obtuvo un contrato de $90,665 con Hidroplayas para vigilancia armada. Su asesinato ocurre en medio del repunte de violencia y de las operaciones contra liderazgos criminales que disputan rutas, puertos y territorios clave del país. Y ante la recurrente ola de crímenes cometidos por delincuentes vestidos como policías o militares que expertos califican como una grave vulnerabilidad, las autoridades investigan los casos y la Asamblea Nacional debate una ley para controlar la venta y homologación de los uniformes. Más detalles con Bessie Granja. La masacre de Mocolí en San Borondón es el hecho más reciente, pero hay otros. El pasado 29 de diciembre, un asalto a una plaza comercial de la Vía a la Costa en Guayaquil fue ejecutado por delincuentes disfrazados de agentes policiales. El 3 de enero, un doble asesinato en Flor de Bastión, noroeste de la ciudad, habría sido cometido por sujetos disfrazados de policías, según información de las autoridades. Y dentro del operativo Apolo, ejecutado esta mañana en Durán y Daule, la policía decomisó uniformes falsos como parte de las evidencias. Para los expertos en seguridad, esta táctica recurrente y en aumento evidencia una grave vulnerabilidad que socava la confianza en las instituciones del Estado.
no se ha copiado o no se hace únicamente el uso de los uniformes, sino también se ha copiado la conducta policial y militar. Tienen incrustados miembros de las Fuerzas Armadas y la policía como parte de los grupos de delincuencia. La recurrencia de estos hechos obligó a la policía a consolidar los casos y abrir una investigación regional que abarca a todas las provincias costeras y donde se hayan cometido delitos utilizando esta indumentaria, con la finalidad de poder esclarecer quiénes serían los responsables y si de ahí se derivan y se tienen que aperturar otras investigaciones previas, lo haremos. Las autoridades no aclararon si la policía ejerce control sobre los negocios que venden estas prendas, pero dicen que trabajan en una normativa para regularlos. Ante las más de 1.200 denuncias de actos delictivos con uso de uniformes registradas, solo en 2024, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional evalúa un proyecto de ley para homologarlos y controlar estrictamente su diseño, confección, distribución y utilización. La Asamblea Nacional trató en primer debate el proyecto que regula la complementariedad de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que se aprobó en consulta popular. La propuesta dice que será excepcional y temporal. Sin embargo, correísmo y Pachacuti cuestionaron la capacidad de los militares para actuar en seguridad ciudadana. Lo informa Patricio Díaz. El plazo para que la Asamblea apruebe la ley que regula el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía se superó el año pasado. Y recién este miércoles se trató el primer debate. Este proyecto fue una disposición de la consulta popular de 2024, que probó ese respaldo militar en la lucha contra el crimen organizado. El oficialismo propone que esto ocurra bajo ciertos parámetros. A solicitud del comandante de policía, que sea avalado por un informe del Consejo de Seguridad del Estado, COSEPE, y se articule mediante un decreto ejecutivo del presidente, el cual deberá ser notificado a la Corte Constitucional y a la Asamblea para su control posterior. Solo puede disponerse cuando la gravedad, la magnitud o la persistencia de la amenaza supera de forma comprobable las capacidades ordinarias de la Policía Nacional. Pero el correísmo y Pachacuti cuestionan la capacidad de las Fuerzas Armadas para actuar en seguridad ciudadana. Dicen que su entrenamiento es para otras funciones y muestran temor sobre el respeto a los derechos humanos. Proponemos una fiscalización obligatoria de todas las operaciones militares en zonas de patrullaje urbano. Aunque se prohíbe a las Fuerzas Armadas en este tiempo la vigilancia de manifestaciones pacíficas o protestas sociales, en Pachacuti rechazan que se exceptúe cuando se produzcan actos de violencia. En un país con una historia reciente de criminalización de la protesta, esta redacción abre la puerta a abusos. El oficialismo defiende que habrá control y garantía sobre el respeto a los derechos humanos. Plantea reforzar la responsabilidad administrativa y civil y penal, la formación obligatoria de derechos humanos y el principio del uso legítimo de la fuerza. La norma volvió a la Comisión de Seguridad para que prepare el informe para segundo debate. Electricidad. Una crisis sin resolver. La escasez de lluvias afecta en particular a Cuenca, en donde 3 de sus 4 ríos reflejan menos caudal del habitual. El 50% del agua de esos ríos alimenta al complejo hidroeléctrico Paute, cuyas 3 centrales producen el 30% de la energía del Ecuador. Diego Cuenca describe el estado de sus afluentes. Desde esta semana, 3 de los 4 ríos de Cuenca empezaron a secarse porque no llueve constantemente en la provincia de Azuay. Según la empresa que monitorea el agua en esa localidad, el caudal normal de esos afluentes es de 10 metros cúbicos por segundo. Y este jueves 8 de enero, los ríos Yanuncay, Tarqui y Machángara tienen hasta 1,66 metros cúbicos por segundo. Donde había abundante agua, hoy se ven más piedras, palos y maleza, pequeños rastros de una ligera sequía. El Cantón Cuenca, de manera específica, desde principios del mes de diciembre del anterior año, no se presentan lluvias continuas ni significativas. Se podría caracterizar o clasificar como una sequía moderada.
El río Tomebamba es el único que por ahora tiene caudales normales, porque recibe hasta 2,10 metros cúbicos por segundo. Pero está a poco de ingresar a los niveles bajos. Este panorama hidrológico preocupa porque estos afluentes alimentan el río Paute, que es el que nutre de agua a los embalses de las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que juntas tienen capacidad para generar 1.700 megavatios y cubrir el 30% de la demanda nacional de energía. Estos ríos aportan cerca del 50% del caudal que llega al embalse de Mazar y de momento se han visto bastante disminuidos. Según el monitoreo de etapa, la situación de los ríos se puede agravar si en los próximos 30 o 40 días no hay precipitaciones. Las controversias legales de la empresa Austral a cargo del frustrado proyecto termoeléctrico incluyen demandas no solo en contra de la Corporación Eléctrica del Ecuador, sino también del municipio de Esmeraldas. Austral alega que el municipio le cobró ilegalmente $248.000 por patente anual y el 1.5% de sus activos totales. Hernán Higuera informa que ese reclamo figura en la demanda de arbitraje. En la demanda de mediación que la empresa Austral tiene interpuesta contra la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, también la empresa uruguaya califica de arbitrarias las actuaciones del municipio de Esmeraldas, ciudad en donde se instalaron los 46 generadores termoeléctricos. Austral asegura que el alcalde Vico Villasís también originó la dilación del proyecto Esmeraldas 3, al emitir 2 órdenes de la patente municipal y del 1.5 por mil sobre activos totales, que son 2 trámites necesarios para cualquier proyecto. Austral alega que de forma irregular el municipio de Esmeraldas entregó estos 2 títulos de crédito para el cobro del impuesto sobre activos totales, con el mismo número, la misma fecha, pero con distintos rubros. El uno por $153.958 y el otro por $13.000 más, es decir, $167.448. La misma irregularidad, según Austral, ocurrió con el título de crédito por patente anual. Uno por $28.534 y otro por $31.034. Austral alegó siempre que la patente debía pagarla en Quito y con una acción de protección, la empresa uruguaya evitó los cobros. Pero en la demanda de arbitraje se advierte que el alcalde de Esmeraldas solicitó a CELEC ilegalmente, dice la contratista, la retención y embargo de $248.146 y que ese tipo de acciones causaron detrimento económico de la empresa. El alcalde Vico Villasís, en conversación telefónica con Televistazo, afirmó que su municipio no ha recibido un solo centavo del dinero que Austral también reclama. En el barrio La Prosperina, junto a la refinería, están ubicados los generadores y toda la infraestructura comprada a Austral, y que tampoco logró obtener permisos ambientales ni de construcción. Por estos motivos busca ser indemnizada con la demanda de arbitraje. Los vehículos que circulan en Quito incorporarán un dispositivo inteligente, según la ordenanza aprobada esta semana, para optimizar la gestión de tránsito y otros procesos urbanos. La medida genera diversas reacciones. Carla Delgado con el tema. 600.000 vehículos que circulan en Quito deberán contar con un dispositivo que el municipio ha denominado tercera placa. La ordenanza, que fue aprobada con los votos de la mayoría del Consejo Metropolitano, busca, según las autoridades, facilitar la gestión, regulación del tránsito y del transporte en la ciudad. El dispositivo será colocado en los parabrisas de los vehículos particulares y del transporte público. El secretario de Movilidad aclaró que este artefacto no es un sistema de geolocalización, sino más bien es un sistema en el cual yo, a través de antenas, puedo leer por dónde pasa, qué vehículos pasan por un punto específico, ¿sí? Y el dispositivo únicamente cuenta con la información encriptada, obviamente, de placa y número de chasis, ¿sí? Entonces yo con eso, por ejemplo, puedo utilizarlo, como digo, para levantamiento de información, puedo utilizarlo para control de tránsito, en el tema de pico y placa, en el tema de uso de carril exclusivo del trolebús de Ecovía. En una primera fase, el municipio asumirá el costo de la implementación. El sistema tendrá una inversión aproximada de $5 millones. La Agencia Metropolitana de Tránsito será la entidad encargada de ejecutar y administrar el proyecto. Tendrá que ser una contratación a través del servicio de contratación pública del portal de compras públicas para la colocación de adquisición y colocación de este dispositivo, que será
conjuntamente con la revisión técnica vehicular. Sin embargo, esta decisión genera inquietud dentro del Consejo Metropolitano, especialmente porque la Agencia Metropolitana de Tránsito ha sido una de las instituciones más cuestionadas por su gestión. El alcalde Muñoz reconoció que había metástasis de corrupción en la AMT. Entonces nos llama también, nos genera preocupación que una entidad que no ha sido depurada, como el alcalde Muñoz lo prometió, finalmente tenga acceso a los datos de los usuarios, ¿no? Que me parece que eso es un tema delicado. Por ahora el municipio tiene un plazo de 30 días para normar la ordenanza, definir el modelo de gestión y los procesos de contratación que podrían tomar varios meses. Se prevé que la implementación de la denominada tercera placa comience a mediados de este año. Continuamos con más noticias, amigos. Gracias por su sintonía. Una disminución en la pobreza extrema y mejores indicadores en cuanto a empleo y subempleo son las cifras que arroja el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Si bien es cierto, los números son mejores a los de 2024, para el analista económico Fausto Ortiz es necesario hacer una revisión más extensa y en un lapso más amplio. Los datos con Luis Alfredo Zúñiga. La pobreza en el Ecuador ha disminuido y el empleo adecuado subió. En diciembre del 2025, al menos eso indican las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El INEC señala que los números son de diciembre del 2024, comparado con diciembre del 2025. La pobreza extrema bajó de 12.7% a 8.3% y que la pobreza bajó de 28% a 21.4%, la cifra más baja en los últimos 18 años. Por otro lado, el empleo adecuado subió del 33% al 37.1%, mientras el subempleo bajó de 24.5% al 17.4%. El presidente Daniel Noboa ha dicho que estos son los resultados del trabajo de su gobierno. Pese a esto, la tasa de desempleo no ha disminuido al mismo ritmo. Pasó de 2.7% a 2.6%. Sí, se han mantenido o son muy pocos los que han entrado y han subido y se han reemplazado. El que se va a mover mucho más será el subempleo, pero eso no quiere decir que no se mueve también el empleo pleno. Para el analista económico Fausto Ortiz, estas cifras se deben analizar con mesura, ya que si bien reflejan una mejora en el periodo encuestado, no se puede desconocer la necesidad de empleo en la calle o de falta de liquidez, que no hacen que se perciba una verdadera recuperación. Por eso considera que la revisión debería ser en un periodo más amplio y no de un año. Pero si yo digo, hemos crecido 4% y es espectacular. Entonces, oiga, no es espectacular. El año pasado caímos 2%. Y en la década no hemos crecido más que el mismo porcentaje de crecimiento poblacional, que quiere decir que el ingreso per cápita está estancado. Ortiz recuerda que en diciembre del 2024 hubo apagones, entonces que en diciembre del 2025 ya sin apagones las cifras mejoren. Era algo previsible, aunque no desconoce que la cifra actual de empleo es la más alta desde la pandemia. La directora ejecutiva del INEC señala que la metodología para obtener los resultados de la encuesta de empleo se ha mantenido durante años. Por eso los datos que arroja entre 2024 y 2025 sí demuestran mejora. 4.000 actores, 24 comparsas y 6 horas de recorrido dieron forma al Día de las Mascaradas. Esta es una tradición que transforma la ciudad de Cuenca en un escenario de crítica social, pero también de creatividad. Fernando Terrano va con las imágenes. La imaginación, la sátira y la crítica social marcaron el tradicional Día de las Mascaradas en Cuenca. El desfile reunió a 24 comparsas, integradas por instituciones educativas, barrios, familias y niños. Alegre, todos están contentos, fotografías, es maravilloso. Las comparsas avanzaron por la avenida Huayna Cápac en un recorrido de 1 kilómetro ante la mirada de 80.000 espectadores. En actores estamos hablando de 3 a 4.000 actores en toda la avenida, en todas las 24 comparsas que están participando.
Pero las comparsas no solo desfilaron, también compitieron. 8 jueces evaluaron el título, tema, mensaje, la calidad estética, aceptación del público y la coreografía. Este año se establecieron 5 categorías, con premios que fueron desde $500 hasta $4.000. Entre los temas más visibles estuvieron las redadas de migrantes en Estados Unidos, la situación política de Venezuela, las limpias ancestrales con las cholas cuencanas y la defensa del agua. Estamos participando con Quinzacocha y el Señor de los Delirios, una alusión a todo lo que ha pasado este año en cuanto a la parte política, el agua, el cuidado del agua. El desfile, que se extendió por 6 horas, también incorporó personajes cómicos, caricaturas y propuestas futuristas como robots gigantes. Esta celebración se realiza desde hace 50 años, bajo la organización del Amistad Club y la Unión de Periodistas de la SUAY. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa de Televistazo Estelar. Mañana en contacto directo estará con nosotros Andrés Castillo, asambleísta de ADN, para analizar la crisis en la justicia y el trámite de juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. También Felipe Fiallo, diseñador ecuatoriano en Milán, con su historia de éxito al colaborar con Ferrari. Les recordamos que en nuestra página web ecuavisa.com y en nuestras redes sociales las noticias se actualizan minuto a minuto. Buenas noches.